Bien, pues buenas tardes a los que os conectáis en directo y buenos días, noches, os estáis viendo en diferido en el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de hipotecas, hoy vamos a hablar con un experto en hipotecas. Haremos una breve presentación de cada uno. A los que ya están siguiendo nuestro canal de Personal Super Inmobiliario de Property Buyers ya nos conocéis. Trabajamos para compradores, dándoles servicio. No somos una inmobiliaria, trabajamos en el sector inmobiliario para dar servicio a, y dentro de nuestros servicios, la búsqueda, la negociación, la parte legal y parte técnica, ayudamos a nuestros clientes a trabajar a buscar su mejor hipoteca. Y de ahí la colaboración que tenemos ya desde hace un tiempecito con GBox, y os presento a Fernando López, que él es director de operaciones, es COO, eh, con muchísima experiencia. Ya hemos coincidido en alguna charla que otra, de las presenciales en Sevilla, si no recuerdo mal la última. Ya ha pasado un tiempecito, y yo encantado de tenerlo porque sabe un montón. Y hoy vamos a hablar, ahora cuando se presente él, de las hipotecas de una manera llana, transparente, cercana, de qué es lo que hay en cada una de las hipotecas de los diferentes perfiles y cómo vemos el mercado en los próximos 6 meses. Por lo tanto, haremos pequeñas preguntas, después él hará una pequeña explicación de cómo ve el mercado y dejaremos a- para el final, como siempre, 10-15 minutitos de preguntas que podáis tener y que podáis compartir con todos. Fernando, pues también te doy una pequeña presentación de tu expertise y a la que ya lo tengas, pues empiezo con el rock and roll y las preguntas, ¿eh? Ups, te acabas de pasar lo mismo que antes. Te acabas Bueno, al menos yo no te oigo, Marta. Entiendo que... Yo tampoco. mm, ¿Me escucháis ahora? ahora sí, perfecto. Perfecto. Pues nada, primero de todo, Enrique, muchas gracias por la invitación y por poder tener la oportunidad de participar. Y bueno, yo soy Fernando López, soy el director de operaciones en GBox. GBox es un intermediario financiero de crédito y nuestra principal labor a día de hoy es encontrar la mejor financiación para nuestros clientes, ¿vale? Nuestro servicio es completamente gratuito y combinamos todo nuestro expertise del mundo bancario, ¿vale? De toda esa digamos, letra bancaria que es tan difícil de conocer, ¿no? Que después, pues cuando hayas estado mucho tiempo en ello, es mucho más sencillo, pero... Y además, vinculado al mundo digital, ¿no? En el que, pues, ahora mismo el mundo está cambiando, todos nos estamos digitalizando, pues es la combinación, digamos, de todo el know-how, todo el conocimiento bancario en una plataforma digital, pues, perfectamente encriptada, pues al final la hipoteca es un servicio que vamos a contratar una vez en la vida, la documentación que se maneja es una documentación muy confidencial y lo que necesitamos es estar muy bien informados, saber lo que está pasando en cada momento y para nosotros la prioridad máxima es tener las mejores condiciones del mercado para nuestros clientes. Dicho esto, parece sencillo, ¿no? Que pues parece que podríamos ir a 17, 20 sucursales bancarias de distintos bancos, pero ahí está quizá nuestro gran valor como empresa, en el cual nosotros conocemos a través de todo nuestro conocimiento que cada cliente tiene un banco con el que hace match, ¿no? Es decir, no todos los clientes le va a dar las mismas condiciones el mismo banco. Entonces, es un trabajo de conocimiento de mercado y, como decía, de digitalización y poner en común a ese cliente que está interesado en una financiación con ese banco que está interesado en dar la financiación a ese cliente. Perfecto. Yo quiero hacer una pequeña introducción de que creo que y además que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Todo lo que es prepararse para la compra de una vivienda, en Estados Unidos ya nos han enseñado hace años que lo que se tiene que hacer es primero ver la financiación, el dinero que dispones para comprar y después ir a comprar, porque ir a comprar y después preguntarte si te lo puedes permitir es perder el tiempo. Se están haciendo ya con vosotros algunas pruebas y además sobre todo de esa parte más de digital y esa parte de plataforma, porque al final sois brokers que trabajáis en una plataforma y la plataforma es lo que permite todas las bondades que has dicho, ¿no? De la trazabilidad, de la encriptación, de que los datos vayan a un sitio seguro, pero además de que podamos hacer los deberes. Cuando un personal inmobiliario acompaña a su cliente de la mano para comprar una vivienda y tenemos que apretar en el precio y tenemos que ser rápidos en la toma de decisión, no es lo mismo tener la hipoteca preconcedida o muy avanzada que empezar de cero, porque ganamos 3 o 4 semanas. Nuestro modelo de negocio es, firmamos un contrato, pero en el minuto uno, que ya tenemos al cliente, que muchas veces no firmamos el contrato si antes nos hemos preguntado si ese cliente, ese perfil, va a poder conseguir esa financiación o no.
En Estados Unidos, por ejemplo, si tú no vas con un papelito de un certificado de un banco que te dice que te va a dar una serie de dinero, las inmobiliarias no te abren ni la puerta, quiero decir, no te acompañan a ningún sitio porque puedes perder el tiempo. Por tanto, una figura como la vuestra, que de una manera ágil, fácil y sencilla, a través de una plataforma donde además visualmente podéis ver si es rojo, amarillo o verde, que es el típico semáforo, rojo no llegas, amarillo vamos a intentarlo, verde checa adelante, pues con eso podemos ir de una manera mucho más ágil y tenemos más posibilidades de llegar a buen destino en el momento de la negociación de una vivienda. Por tanto, recomendación absoluta, independientemente si utilizáis el servicio en persona superior o no, de utilizar una plataforma con la GBox que os ayuda a saber qué pasta tenéis y qué dinero podéis aportar dentro de la operación, y con vuestra capacidad de endeudamiento pues os podéis permitir una vivienda de 150.000, de 200.000 o de 300.000. O sea que es básico. Entonces, si te parece, Fernando, vamos a hacer un poco la charla en tres bloques, ¿vale? El primer bloque es, te voy a preguntar 4 tipologías de cliente. ¿Qué es lo que normalmente un banco va a ofrecer a esa tipología de clientes, que son básicamente particulares, jóvenes, de primera vivienda, inversores y no residentes? Un poco que nos hagas un poco la, unas pinceladas de porcentajes, de vinculaciones, de pros y contras, de cuáles son las más facilidades y menos. Un segundo bloque que vamos a hablar de esos truquillos legales y qué se puede hacer de manera de cara al banco, pues hacer una buena presentación, y que es muy importante ir de la mano de un broker, porque al final habla el mismo idioma que un banco y traduce la información de una persona particular que le puede explicar una cosa que vosotros la explicáis de una manera que el banco lo entiende mucho mejor. Y en la tercera, ese expertise tuyo, te vamos a pedir un poco esa bolita mágica de tu previsión en los próximos 6 meses de qué piensas que va a pasar en el sector financiero español, ¿vale? Empezaría por dividiendo la primera tipología, porque suele pasar que son particulares, sobre todo gente de reposición, no es su primera vivienda, es gente que ya tiene una vivienda y va a la segunda, ¿no? Eh, Puede ser esa primera compra de una vivienda particular, que es donde voy a vivir, va a ser mi primera residencia, y de una segunda residencia. ¿Qué porcentajes normalmente dan los bancos? ¿Lo normal? ¿Qué se suele pedir? ¿Qué capacidad de endeudamiento se suele pedir respecto a un banco uno y del otro? Vale, pues en líneas generales, para nuestra primera vivienda nos van a pedir que aportemos un 20% de ahorros para la operación, ¿vale? En realidad, este 20%, que es lo tradicional que hablamos, suele ser, dependiendo de la provincia, incluso un 25 y un 30%, ¿vale? Algo que tenemos que tener muy en cuenta son los impuestos que vamos a tener que pagar en la compra de la vivienda. Que estos impuestos tenemos que hacernos cargo nosotros. Entonces, dependiendo si compramos en Madrid, en A Coruña, en Barcelona, tendremos una serie de impuestos que tenemos que pagar. Entonces tendremos que tener, por ejemplo, en Cataluña, un poquito más de ahorro. Lo normal es ir al 80%. Podríamos llegar incluso al 90% de financiación, y en algunos casos, pues como funcionarios, algunos casos muy especiales, se podría llegar hasta el 100%. Mi recomendación para todos los que están adquiriendo una primera vivienda es que intentemos ir en la mayor parte posible al 80%. ¿Por qué? Porque las mejores condiciones del mercado están en el 80%. Al final, lo que estamos haciendo, dando este ahorro al banco, ¿no? Es que nos podemos hacer la pregunta de, oye, ¿por qué el banco nos pide tener ahorros para comprar la casa, ¿no? Si al final yo voy a tener una hipoteca y le voy a pagar religiosamente todos los meses, ¿no? ¿Por qué me piden ese ahorro? Al final el banco lo que quiere es una demostración de capacidad de ahorro de los clientes. Es decir, un cliente que es un cliente ahorrador, si le vienen mal dadas o no tiene muy buena suerte dentro de 10 años, pues tendrá una capacidad de pago muy buena, porque habrá sido capaz de ahorrar durante este tiempo y poder desembolsar la hipoteca. Sin embargo, contra más tanto por ciento de la financiación nos dé, lo que ellos están viendo, por decirlo así, en esa hipoteca es que hay más riesgo. Es decir, no es que no nos vayan a pagar, sino que pues, hay más cantidad de ese dinero que tienen que devolver, ¿no? Sobre el capital principal, ¿no? Que es lo que debemos al banco. Entonces, yo siempre, en la medida posible, ya lo hablaremos un poquito más tarde con los jóvenes, ¿no? Que esa capacidad de ahorro, pues en los tiempos que vivimos es muy complicada, ¿no? Y el acceso a la primera vivienda es una cuestión que es complicada de atajar, pero en la medida posible, si tenemos estos ahorros, destinémoslo a ponerlos para esa entrada del banco, porque así de esta manera tendremos tipos más competitivos y, sobre todo, que es lo que más nos va a interesar, es que el ahorro a largo plazo es muy cuantitativo. Es decir, al haber amortizado en la compra al principio del préstamo ese dinero, hace que durante 30 años no tengamos intereses sobre ese dinero, que a 30 años, como podéis imaginar, va subiendo mucho el dinero que vamos a ir devolviendo al banco. Luego, Yo además es que en eso que comentas,
creo que la parte de- se habla de las vinculaciones, de que te pide un banco, no te pide un banco, va muy ligado a o sea, un banco se arriesga, pero o sea, si antes se daban los 100% y 100% más gastos, claro, el riesgo lo cogía solo el banco, tú podías pagar y si dejabas de pagar, entonces el banco, ¿cómo podemos conseguir las mejores? O sea, yo no puedo decirle a un cliente que le voy a conseguir un 2% fijo a 30 años, bueno, ahora ya es difícil, pero o un 2,5, si no le doy al banco caramelos. ¿Y qué son caramelos? Pues que aporto un 20%, que pago los gastos, que tengo una capacidad de endeudamiento más alta de lo que me va a pedir, que me pide que le contrate alguna tarjetita, algún seguro, que si una alarma. Cuanto más que me comprometo con el banco, pues el banco más simpático se pone conmigo. Lo que no podemos permitir es, oye, búscame una hipoteca al 93%, no llego a tal, no quiero vinculaciones y búscame un 2%. Eh, no sé, al fin, o pan o teta. O sea, al final es lo que decimos, no podemos tener de todo. Y en eso hay que educar al cliente, al finalista, que tiene esa. Se oye mucho, ¿no? Y hoy estamos leyendo, pues en prensa, en radio, en TikTok, en donde sea, como mi amigo que ha conseguido una hipoteca al 2%. Hombre, mira tu perfil del amigo. Si es funcionario, pues tienen un poquito más de. Claro, es que yo soy autónomo y no consigo un fijo. Pues probablemente porque tus números no son los que deberían ser. Entonces el banco, como se cree que hay más riesgo contigo, pues yo supongo que es un poquito Mm, más. Y que va ligado con la segunda mano, ¿no? Perdón, con la segunda vivienda, que también correcto. ahí el banco, aunque sea para ti, es menos simpático. Eso. Sí, aquí un poco por lo que comentabas, Enric, y enfatizar un poquito más, entrar un poquito más de profundidad, al final todo el tema de las vinculaciones que vemos con la entidad son, digamos, productos con los que ellos van a monetizarnos la hipoteca. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo el Euribor está más o menos a 3,7, ¿vale? Y hay hipotecas del 2,10, 2,20, 2,40 a tipo fijo. Entonces, claro, con estos productos vinculados a nuestra hipoteca, el banco también está monetizando y contra más productos, lógicamente, más interesantes somos para el banco. Ahora hay una tendencia muy, muy clara a dar hipotecas sin estas vinculaciones, que digamos, oye, pues el cliente y por debajo de Euribor. Entonces, ¿de dónde está ganando el banco dinero aquí? Bueno, pues también el banco está haciendo apuestas a futuro de que estos clientes, que son clientes muy potenciales para el banco, en un futuro, pues, como bien ha dicho Enrique, tengan su plan de pensiones, su seguro de vida, pues, el coche que se hayan comprado lo tengan financiado con ellos, la tarjeta de crédito, pues, cualquier tipo de financiación para que los hijos vayan a la universidad, etcétera, confían en este cliente a largo plazo. Después, juntando un poco con el tema de la segunda vivienda, ¿no? Es un tema en el que tenemos que entender a nivel bancario, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible para entenderlo, que es decir, cuando hay etapas de crisis o etapas donde, digamos, el mercado se resiente mucho, lo último, ¿no? Un indicador que tienen los economistas es si hay mora o no en las hipotecas, ¿no? Porque la hipoteca es lo último que se deja de pagar. Entonces, una segunda vivienda nos financian menos capital porque hay mucho más riesgo de impago, porque ya no me apetece, pongamos decir así, ir a Denia a la vivienda que me compré, porque, bueno, no hay nadie viviendo allí, entonces se deteriora de una mayor medida, etcétera, y se suele financiar hasta el 60%. Hay ocasiones en las que hay clientes muy, muy premium en los que se puede llegar al 70%. Pues, ¿por qué? Pues porque la vivienda que estén comprando es un valor muy inferior a los que se pueden permitir, porque sea un cliente que lleva muchos años con el banco y entonces con todo ese track record que lleva con el banco confían en él como para poder dar un poquito más, pero ya os digo, estos son casos muy, muy puntuales y no es normal. Lo normal para una segunda vivienda es que te financien el 50 o el 60%, que ahí es, además de que vas a tener otra carga, porque si estás financiando una segunda residencia, seguramente tengas también una primera residencia ya financiada. Entonces vas a tener dos hipotecas y entonces mucho más riesgo de poder abonar todas las cuotas que, por supuesto, que se va a hacer y todo el mundo va a intentarlo, pero claro, al final tenemos que demostrar, como decíamos al principio, más capacidad de ahorro como para decir, yo puedo afrontar dos préstamos hipotecarios. Ahí entra un poco también el que en algunos casos, porque lo normal es lo que dices tú como caso, pero también hay casos de que yo tengo mi primera vivienda pagada Ujú. y me compro una segunda vivienda. Como es una segunda, yo, aunque tenga todo pagado, no representa que me vayan a dar a esa segunda vivienda un 80%, porque es una segunda vivienda. Y es probable que te pidan como segunda garantía tu vivienda actual, pero la gente piensa, no, yo voy a coger y voy a pedir una hipoteca al 80 o al 90 porque la primera la tengo pagada.
como no es una primera residencia, los bancos no están por la labor, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente, Enrique. El motivo que nos van a pedir y sobre todo podemos preguntarnos cómo el banco sabe si es una primera vivienda o no. Es decir, yo tengo una vivienda de X precio y me voy a comprar una siguiente vivienda, como decíamos, en la playa, ¿no? Entonces tendremos que demostrar al banco que nos vamos a ir a vivir allí para que nos dé el 80 o el 90% de esa residencia. Si no, siempre va a estar limitado al 60%. Es como un código además de buenas praxis dentro del sector bancario. A los bancos, evidentemente, pues le podemos explicar una historia, pero que todo está hoy en día dando un botoncito, pues tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, es mucho mejor, como os decía, si vas de la mano, si vas solo, intentas hacerle colarle una tal y ya te ven de una manera, pues ya hay rechazo porque dicen, me la intenta colar. Si vais de la mano de un profesional que al final sabe lo que hace, pues sabe cómo explicarle al banco y de qué manera puede esa primera vivienda servir de garantía para que eso le den. Al final buscamos el mínimo para aportar y el máximo de descuento en el tipo de interés. Para eso, pues con la información que tenemos, la veraz, porque muchas veces nos olvidamos de que a lo mejor tenemos un pequeño préstamo de un coche que pedimos o de un leasing de no sé qué, si tienes tal, que iba a tu nombre, que lo pediste para una fotocopiadora de la empresa. Esas cosas que a veces se hacen sin querer cuando el banco detecta que hay información que no cuadra con lo que le has dado en el primer momento, pues es donde empiezan los problemas y donde después hay suspicacias. Cuando a través de un profesional te da el check de todo lo que tienes que hacer y dices, si haces los deberes, como ya no hay cambios, no hay sorpresas, es mucho mejor y que muchos bancos también tienen perfiles que les gustan y no les gustan. Hay bancos que les gustan los autónomos, hay bancos que les gustan los asalariados de una manera, hay bancos que les gustan los no residentes. Entonces, ellos, como conocen el tipo de perfil que un cliente le puede encajar, estudian vuestro perfil y es muy fácil. O sea, a este cliente yo creo que le va a encajar más a BBV y Sabadell que a otro cliente que le puede encajar CaixaBank, EvoBank o Santander. Por lo tanto, cada banco, y además que después cada uno tiene sus objetivos mensuales, semanales, trimestrales. Hay veces que los bancos les llaman a ellos y dicen, señores, hay que hacer hipotecas. Este trimestre abiertas las puertas. Pues hostia, pues para allá, pero a lo mejor vosotros estáis pegando la puerta a un banco que no tiene la necesidad. Por tanto, dicen, hostia, es que soy de allí y no me tratan bien. No, es que en ese momento no tienen ganas de hacer hipotecas. Hay otro banco que sus órdenes de arriba son hipotecas, señores, pues me voy a BBVA y a lo mejor hay un punto de diferencia. Oye, pues hasta luego, Caixa, abracito, sigo teniendo los recibos ahí, pero me voy a donde me tratan mejor. Sabéis que hoy en día es una telefonía, estás dentro de Vodafone 20 años y no te ofrecen un móvil ni para atrás. Y si vienes fuera de otro, te regalan un móvil para entrar. Oiga, y yo que estoy aquí, no, usted como ya es cliente, se aguanta y se jode. Pues eso es lo que tenemos que tener pensado, ¿no? Que un profesional sabe dónde tienes que ir en cada momento y qué tienes que ofrecer en cada momento para sacar la mejor o hipoteca del mercado. Y como ellos no tienen ningún conflicto de interés porque no están casados con ningún banco, pues ¿dónde van a ir? Pues al donde os den la mejor opción. Vamos a los jovencillos, a ver qué podemos hacer con los jóvenes, qué les piden, dónde encontramos los palos en rueda. Bueno, pues el tema de los jóvenes es un tema que, como introducíamos, es un tema muy complejo, ¿no? Porque hay jóvenes con sueldos incluso muy altos que, pues, con el precio de la vida actualmente les es muy difícil, pagando un alquiler con los precios del alquiler, poder ahorrar para ese ahorro que tienen que hacer por la entrada de la vivienda. Entonces, hay diferentes propuestas, incluso se está. Ahora mismo hay varias entidades que trabajan para dar hipotecas al 95% de sus clientes, suscritos a algunas comunidades autónomas como es Andalucía, Madrid, Castilla y León, y ahora que también está muy sonado en prensa todo el tema de los préstamos ICO para hipotecas para ayudar a los jóvenes, ¿vale? Que a día de hoy todavía no se ha aprobado y seguramente pues esperen noticias al respecto las siguientes semanas, que todavía la banca no tiene las directrices suficientes como para poder organizar estas ofertas y quién se va a adherir, no se va a adherir y cómo va a ser todo el tema de los ICOs. Pero la realidad es que a día de hoy es muy complicado para la gente joven acceder a la vivienda. ¿Qué nos encontramos en el público joven? Como decíamos, podemos llegar a financiaciones del 95%. Vuelvo a insistir, si tenemos ese dinero ahorrado para entrar a la vivienda, mi recomendación es que lo demos para esa entrada porque nos vamos a ahorrar muchísimo dinero, ¿vale? Pero bueno, no siempre es posible o la vivienda que estamos comprando necesita una reforma y ese dinero que tengo ahorrado lo necesito para la reforma, etcétera. Es una opción que tenemos. Un punto a favor, hay muchas entidades que ven el lado, digamos, positivo
a dar hipotecas a personas jóvenes, que es la trayectoria que va a tener dentro del banco ese cliente, ¿no? Ese potencial cliente. E incluso hay bancos que bonifican un 0,10 o un 0,15 adicional si eres menor de 35 o 36 años, ¿vale? Dependiendo de la entidad, tienes una bonificación adicional por ser menor de 35 años del 10 o 15%, ¿no? No son todas las entidades, pero alguna de ellas. Como bien introducía Enrique, nosotros tenemos el pulso del mercado completo con el tema hipotecario, trabajamos con más de 20 entidades a día de hoy y conocemos muy bien quién está dando los mejores tipos, que, como decía Enrique, qué bancos no están llegando a objetivos y tienen que bajar esos tipos de interés para poder llegar a la cuota de mercado y llegar a los objetivos, qué bancos no quieren financiar más, entonces, y nosotros le estamos llamando a la puerta, y qué bancos, dependiendo de las casuísticas, pues por ejemplo, si esta parte de los ahorros la dedicamos a ese préstamo del coche, amortizarlo. Como eres un cliente joven, pues tienes un descuento del 15%. Además, compras obra nueva y este banco da un 0,10 adicional de bonificación por eficiencia energética. Entonces, todo esto un cliente no es muy complejo que lo conozca e incluso hay bancos que no lo tienen ni publicitado. Pero toda esta información nosotros lo tenemos y podemos hacer ese traje a medida para los clientes. Mm, yo con ese foco y además con hoy en día sabiendo que los bancos y sobre todo los jóvenes, ¿no? Pues tienen esa dificultad y ahora con el tema de los ICOs y cómo se pueden ir capeando. eh, el hecho de que antiguamente se había hecho mucho, ¿no? Que los padres y los suegros, ¿no? Pues intentaban ayudar con una pequeña ayuda. También que sepa la gente que esas ayudas, que esas donaciones para primera vivienda están exentas del impuesto de donación, tienen un 95% hasta los 100.000 primeros euros de bonificación. Por tanto, yo puedo dejarle a mi hijo o mi hija, lo puedo donar, si es para primera vivienda, repetimos, no para inversión, si es para primera vivienda, esa bonificación o sea, si dejo 100.000 y tengo que pagar 7.000, tengo el 95% de 7.000 bonificado. Por tanto, al final tengo que pagar, si no recuerdo mal, eran 450 euros. Por tanto, puedo hacer donaciones que en vida son mucho mejor para poder ayudar a esa persona, para poder entre los familiares, bueno, a mí me lo habían hecho mis padres y mis suegros y me ayudaron a comprarme mi primera vivienda. Por tanto, esa parte de donación, que antes era, bueno, a ver, un préstamo personal entre las partes para mi padre, para devolvérselo. No, se puede hacer una donación perfectamente si es para primera vivienda. Eso ayuda y esa foto, ¿no? De cara al banco, pues siempre es un poquito mejor y siempre pues nos ayuda, como decíamos, a tener esa parte de, de ese punto de confianza que da el banco de decir, tú has puesto pasta, pues te va a ser más fácil. Que salen los dos créditos ICO, perfecto. Al final lo que necesitan los jóvenes es esa pequeña entradita, que hoy en día es muy difícil de ahorrar, pero que hay muchas ventajas. Comprarse un piso antes de los 33, porque hay reducciones del ITP. Hay una serie de ventajitas que tenemos que aprovechar porque realmente hacen bueno, que sea un poquito mejor comprar vivienda que o obra nueva, que muchas veces pues en la obra nueva pues haces un ahorro de la entrada y poquito a poco vas pagando y después la hipoteca cuando han pasado 2 años pues tienes mejor perfil, tienes otro tipo de ahorros, de cara al banco tienes una foto mejor y ya el banco ha visto que has estado 2 años poniendo pasta y exponiendo ese 15 o ese 20%. Vamos a un tema para mí que a veces me pongo un poco de los nervios porque a los inversores, ¿no? ¿Cuántos youtubers, con todos respetos, vende cursos? Cómprate 10 viviendas sin ahorro, hipotecándote al 100%. Pero es que, de verdad, es que eso no existe. Pero, es decir, no sé, como nunca he comprado ningún curso, no sé lo que explican detrás, pero la gente tiene que entender que invertir es invertir y invertir sin poner dinero es imposible. Por lo tanto, no hay opción de que un banco te deje toda la pasta y todo y tal, aunque hagas una sobretasación y pagues a Paco, a Juan, a no sé quién, y hagas trampa. No sé qué nos puedes iluminar en eso, Fernando, sobre los inversores que piensan que invertir es poner 0 euros y que todo lo ponga el banco y que el beneficio para. Efectivamente, Enrique, para el tema de la inversión nos vamos a mover en porcentajes de entre el 50 y el 60%, es decir, menos aún que cuando nos compramos una segunda vivienda. Yo también he visto pues, mucho en redes sociales de cómo invertir, etcétera. Todos los que sabemos un poquito del mundo inmobiliario y del mundo hipotecario, sabemos que bueno, pues había una oportunidad excelente con los tipos de interés que hubo hace 2 años, al 1%, al 0,75%, tipo fijo, porque cuando hacíamos la transición a cuál es la rentabilidad del piso que estoy comprando, además de que era muy fácil porque era tipo fijo y teníamos la financiación en cuenta, nos era muy barata.
A día de hoy, también para el tema de la inversión es súper importante ver cómo nos financiamos, porque eso nos puede traer un problema de rentabilidad si no lo calculamos bien, y tenemos que estar muy bien asesorados en esto. Y además no podemos, tenemos que ser conscientes, si están en manos de expertos, pues como Property Buyers, de decir, es que para invertir hace falta hacer una amortización de una entrada muy, muy grande, como decimos, entre el 50 y el 40%, más los impuestos. Si estamos hablando de sociedades, movernos por encima del 50% es muy, muy complicado. ¿Que hay alguna operación? Bueno, pues claro, hay inversores que tienen ya 25 viviendas en su propiedad, todas con el mismo banco, y pueden dejarle sobreapalancarse un poco, pero ya os puedo decir que en toda mi trayectoria hipotecaria no he visto financiación de inversión por encima del 70% en cosas normales y reales del sector, ¿vale? Digamos, cosas sanas en las que nos podemos mover. Siempre vamos a trabajar entre el 50 y como mucho el 60%. Además, también tener en cuenta, muchos inversores están muy de moda comprar locales comerciales. Los locales comerciales ya por sí, ya la compra de estos locales comerciales, no es Peor. el banco más del 50-60%. Es decir, no busquemos la manera, porque después aquí es Enrique mucho más profesional que yo y tiene muchísimo más conocimiento, ¿no? Pero casi todas esas viviendas, en muchas ocasiones, tenemos que entrar con un CAPEX, ¿no? Con una reforma, cambiar. Es decir, que hace falta tener ahorros para poder entrar en este tipo de inversiones. Hay otra serie de fórmulas de poder entrar en el mundo real estate, pero la cosa de inversión para una vivienda, pues puede ser de uso ocasional, turístico, etcétera, hay que tener una cantidad de ahorros importante para poder entrar. Que después en el bloque de los truquillos tenemos trucos que son legales y que se pueden hacer bien sabiéndolo el banco. Quiero decir, el banco no tenemos que esconder nada, simplemente siendo transparentes. El banco dice, "Ve, si tú estás comprando una vivienda que tiene mucho más valor y yo te puedo dar sobre el valor que realmente... Hay bancos que dicen, yo te voy a dar el peor de los casos entre compra y vivienda. Cada banco tiene su estilo. Entonces hay algunos bancos que aceptan, si eres joven, si tienes una entradita, en la tasación sale bien y tal, oye, puedo hacer un sobreesfuerzo. Pero no tiene nada que ver el decir, voy a pedir dos hipotecas a dos bancos a la vez porque no sale en Banco de España. Si me la conceden a la vez, pillo de aquí 60, pillo de aquí 60 y me compro un piso de 120 al contado. Eso no vale, porque eso es trampa. Entonces, esa trampa, si te sale, pero si te la si te pillan, te pillan. Entonces, quiero decir, si eres inversor, tienes que poner pasta. Y además, el hecho de que los bancos te hipotecan la vivienda. Pero si hay reforma, no hipotecan la reforma. Hay algunos activos, algunos bancos que, como UCI, que hacen la hipoteca suma, pero es una hipoteca suma para tu primera vivienda, que tú tengas que comprar y reformar, y dicen, como tú tienes un proyecto, me dices el arquitecto cuánto le va a costar la fiesta y por certificación te ayudo a comprar el activo más la reforma. Pero para hacer negocio, el banco dice, para hacer negocio tú lo hago yo. Entonces, vamos a hacer negocio, pero vamos a hacer negocio con equilibrio. Pon tu pasta, yo pongo pasta, yo voy a tener mis intereses porque tú vas a tener los tuyos. Pero yo pongo toda la pasta y tú cobras todos los intereses, eso no va así. Entonces, ya os digo que en el hecho del inversor, no sé cuántas veces explican en muchos vídeos, hazte rico con mi libro, comprando no sé qué, cuando realmente en un momento puntual en la historia del sector inmobiliario, yo llevo 30 años, había momentos que se podían hacer según qué cosas. Los bancos eran mucho más flexibles al 100%, tenías una poca entrada, si eras un tío que tenías un poco de dinero, pues te podían mirar. Las cosas se miran diferentes. Hoy ningún banco te va a poner un 90 o un 100% de una inversión poniendo tú los gastos. Yo no, al menos, nosotros hacemos operaciones, pero imaginaros las operaciones, no sé las que hacéis al año como grupo de Givo, pues tiene que ser un montonazo. Y si tú que eres el director de operaciones no lo conoces, poca gente en España puede tener el nivel de número de operaciones que llevas tú visualizando. Por tanto, que no os vendan motos. Quiero decir, que os digan claramente el hecho porque es imposible el conseguir un 100%, un 90% de una inversión, de una compra de un piso, de una inversión. Si no engañamos al banco, ¿eh? Otra vez que lo engañemos y que hagamos trampillas, que no es lo que, no es para lo que estamos hoy aquí. Hoy lo que estamos es para que veáis hasta dónde podéis llegar en cada uno de los casos. Bien. ¿Qué pasa con los no residentes? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo está España ahora con el tema este de que vienen inversores, que vienen, porque puede ser no residente para venir a vivir y para tener tu vivienda, puede ser no residente para invertir, que aún es un poquito más complejo y complicado. No sé, ¿qué nos explicas? Bueno, en el tema de los no residentes estamos viendo que hay un aluvión desde los últimos 2 años de clientes no residentes que están comprando en España, ¿no? Sobre todo el público pues más nórdico, también el público latinoamericano, que se está viniendo a España a invertir o a comprar su primera residencia. En este caso, la financiación suele ser mucho más compleja.
Primero, porque si la divisa en muchos casos no es el euro, entonces no todos los bancos aceptan todas las divisas. Hay que tener, digamos, muy estandarizado qué bancos ofrecen qué. Eso, siendo ya residente, es complicado, siendo no residente, muchos bancos con los que trabajan en España, aunque sean internacionales, cambian completamente las reglas de juego fuera de España, tanto de financiación, de mercado, etcétera. Y es súper importante tener una persona experta en esta materia que te pueda asesorar en qué estás comprando y cómo te estás hipotecando. Para no residentes se puede trabajar aproximadamente entre el 50, 60, en algunas ocasiones, dependiendo del no residente, hasta el 70%. Pero lo normal es hasta el 60% para los no residentes. ¿Cómo funcionan los no residentes? Bueno, pues hay divisas, ¿no? Pues por ejemplo, si yo cobro mi nómina en pesos argentinos, aunque esté trabajando en Google de Argentina, el banco no me va a aceptar esos pesos argentinos porque tiene un riesgo de divisa muy, muy grande. Y la LCI, que es la ley hipotecaria, la nueva normativa hipotecaria que regula la antigua ley hipotecaria, valga la redundancia, nos dice que el cliente puede siempre elegir la divisa, siendo esta la divisa en la que cobre más del 50% de sus ingresos. Entonces, el banco tiene un riesgo muy, muy grande. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues hay soluciones. Por ejemplo, comprar la vivienda a través de una patrimonial. Entonces, el banco ya sabe que vamos a tener que devolver el dinero en euros y ese riesgo no lo va a correr el banco. Hay, digamos, pues divisas muy especiales que no todos los bancos trabajan o de una manera muy raramente trabajan. Entonces, nosotros tenemos, digamos, canales abiertos con los bancos directamente con sus centros para extranjeros, donde se les va a atender, si es un idioma bastante común, pues como el inglés, el alemán, en su lengua nativa, se le va a explicar muy bien qué es lo que se necesita y además, pues dependiendo, ¿no? Pues el mercado francés es muy diferente al mercado español, el mercado alemán o el mercado americano, como introducía Enric al principio del webinar. La compra de una vivienda es completamente a la inversa. Primero hay que ir a un intermediario o a un banco para que nos certifique cuánto dinero nos dan para que después el inmobiliario nos enseñe esa vivienda, ¿no? Entonces, tienen que adaptarse a las reglas de juego a nivel nacional y luego entender pues, si son residentes, si van a pasar la residencia fiscal a España o no, el tema de los nómadas digitales, etcétera. Entran un montón de casuísticas, temas impositivos, sobre los impuestos, sobre pues, la famosa ley Beckham para primeros residentes en España, etcétera. Ahí hay que tener un asesoramiento muy, muy grande porque son muchos los puntos que la ecuación interviene. Y además, nosotros tenemos la suerte de tratar con muchos perfiles a nivel internacional. Muchas veces necesitan tener esa parte de comparativa de cómo son sus hipotecas. Yo estoy harto de explicar a mucha gente cuando decimos que en España estamos aquí cuando decimos que estamos locos cuando hemos llegado al 4% del Euribor, la gente, ¡guau! ¿Qué ha pasado? Cuando lo normal es estar en el 8, en el 10, en el 12 en algunos países. Entonces, dicen que dejáis ir. Bueno, cuando estuvimos aquel oasis del añito y poco del 1% fijo a 30 años, que la gente decía, le decían que dejan el dinero al 1% a 30 años. O sea, era como en plan, o sea, si tienes que comprar una vivienda es el momento, ¿no? Pues cuando puedes comparar y comparas que en España estamos en unos tipos de interés, yo siempre comparo el tipo de interés y lo pongo en un modelo de trazabilidad de hace muchos años. Tengo la suerte y en parte de la desgracia, porque entonces me estoy haciendo mayor, de que hace 30 años que me dedico a esto, de que estamos hablando de que el IPC tiene que estar muy cerquita de los tipos de interés. Si el IPC está por cerquita de los tipos de interés, vamos bien. Quiero decir, si estamos en el 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, guay. Velocidad de crucero, todo el mundo contento, se pueden pagar tal. Si nos acercamos al 5, hostia, que vienen curvas. Si vamos al 1, fiestón. Pero es lo normal, quiero decir, no volveremos al 18% que en su día estuvieron en España los tipos de interés. Por lo tanto, en ese 2,3, 2,3 es donde la mano de un profesional como vosotros es la que hace realmente la diferencia, porque ese 0,50 en 20 años son 8.000 o 9.000 pavos. Por lo tanto, que un profesional te diga, esta es tu hipoteca, es una toma de decisión que tú lo puedes hacer porque no es que el director de mi banco ha dicho que me ha tratado muy bien. Sí, pero el director de tu banco tiene unos objetivos y quiere venderte una moto con todo el respeto al director de tu banco. Y nosotros no queremos venderte ninguna moto, queremos que tengas la mejor hipoteca.
Además, si a mí me ayudáis como persona shopper a tener la mejor mi hipoteca, mi cliente puede subir un plus en el tipo de piso, porque como podemos conseguirle mejores condiciones, podrá tener una mejor capacidad de endeudamiento y además podrá comprarse y podrá ahorrar un poquito, podrá o tener menos, poner menos ahorros o tener, si quiere, mejores intereses, poner más ahorros, pero tener una cuota mejor. Que eso me hace que en la toma de decisión, en esa regla de tres, decida bien y le ahorremos pasta. Entonces, esa unión que tenemos los personal shoppers inmobiliarios las plataformas, que además sois transparentes en el que no hay ningún conflicto de interés como nosotros, a mí me da igual el piso que se compre, me da igual el que sea, el suyo, el mejor, el más económico y el mejor situado y el que le guste. Y vosotros lo mismo, me da igual si usted contrata con BBV, con CaixaBank, no tengo ningún tipo de interés, quiero la mejor para usted como perfil, vamos alineados, porque normalmente el sector inmobiliario se ha dedicado siempre a tratar bien, y es respetable totalmente, al vendedor. Pero el que paga la fiesta es el comprador. El que se saca de bolsillo su pasta para poder pagar al banco, para poderme pagar a mí, para poder pagar a toda la fiesta que se tiene que pagar, es el comprador. Por lo tanto, que tengamos nosotros perfiles tanto de búsqueda de servicio como de búsqueda de hipotecas hacia esos compradores, que les intentemos ayudar para que tengan la mejor hipoteca, es lo que tienen que hacer. O sea, ¿qué es lo que se hace en otros países? Ir de la mano de profesionales, que vamos a empezar a dejar a los cuñados de lado, a los cuñados listos de que mi cuñado sabe de esto o tal, ¿no? Vamos a ir de la mano de profesionales que realmente son los que aportan valor y los que nos dan ese punto de mejora, ¿vale? Estamos acabando ya, estamos en el minuto 40, nos hemos ido un poquito de tiempo. Como trucos ya hemos ido hablando de esa parte de poder hipotecar un poquito mejor, o sea, poder comprar. Hay bancos que te van a dar un poquito más de hipotecas si la tasación es un poquito más alta y son cosas que se juegan para poder encajar si el perfil es bueno. Si un banco te ve como buen perfil, va a hacer lo posible para que te vengas para casa. Si eres ese perfil de que ese banco le encaja, va a hacer esfuerzos extras para decir, yo llego hasta aquí, pero contigo voy a llegar hasta aquí porque me interesa tenerte como tal para lo que sea, ¿vale? Como eso lo hemos ido hablando, a mí me gustaría, para cerrar en 4 o 5 minutitos, y ahí entramos en preguntas, y si queréis ya podéis abrir cámaras para que nos veamos las caras y podéis levantar la mano, a quien quiera, ¿eh? Próximos 6 meses, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves? ¿Qué bolita mágica? Sabemos que las cosas después pasarán lo que pasarán, pero desde vuestra perspectiva y desde el análisis que tenéis, que es importante y de valor, ¿qué nos podéis explicar? Bueno, pues se hablaba mucho, sobre todo al principio de año, que íbamos a ver una caída muy grande de los tipos de interés, que yo no la espero así, pero sí que es verdad que los bancos se han puesto a competir por las hipotecas de una manera muy, muy agresiva. Es decir, estamos consiguiendo a día de hoy tipos fijos al 2,10 TIN para clientes, como decías, Enrique, muy premium, es decir, no es para todo el mundo, pero desde el 2,10, incluso desde el 1,20 para tipos mixtos a 3 años TIN. Son precios muy, muy competitivos, además teniendo en cuenta, como decíamos, que el Euribor se sitúa en el 3,70. Es decir, la guerra de los precios de las hipotecas está viniendo de la cara no de los tipos de interés europeos, sino del banco, que está siendo muy agresivo a la hora de captar clientes hipotecarios. Y vemos una fluctuación cada 15 días, cada mes, es decir, el que si hoy te pudiera decir, Enrique, cuál es tu mejor banco, dentro de 15 días, un mes, seguramente sería otro, porque la guerra es tan grande y los tipos de interés se van moviendo todos los días que es súper importante recurrir a profesionales para que nos puedan ayudar con el estudio de la hipoteca y nos puedan asesorar. Y si es un servicio gratuito, como es en el de Equibus, pues por supuesto, un ahorro adicional que nos llevamos en la tramitación. Entonces, ¿qué esperamos? Yo espero una pequeña contracción del Euribor. Desde aproximadamente en el mes de noviembre, el Euribor del 2023, el Euribor empezó a relajar. Digamos, llegamos a ese punto, a esa cima y empezó a bajar por el valle, pero está bajando de una manera, digamos, muy lenta. A partir del mes de junio, seguramente veamos alguna noticia macroeconómica que ayude, que los bancos centrales relajen un poquito más ese impulso que están haciendo sobre los tipos de interés y pueda bajar un poquito más. Entonces, yo podría apostar, o apostaría, mejor dicho, porque en la segunda parte del año veremos tipos mejores. No tenemos una bola de cristal para saber si realmente los tipos de interés se van a seguir contrayendo. No tenemos una bola de cristal para saber si va a continuar esta guerra hipotecaria por los tipos de interés, pero
todo pinta a que va a continuar así. Pero como digo, de una manera muy light, muy suave. No vamos a ver, desde luego, en los próximos 6 meses, tipos fijos al 1%, ni al 1,25, a 30 años, como hemos visto el año pasado o lo anterior. No los vamos a ver en el mercado y el mercado se va a mover entre no sé, 2-3% de forma continuada y seguramente durante bastante tiempo. Se comenta que los bancos van a preferir, ahora nos ha dado a todos y hemos aprendido, y yo creo que si alguno de vosotros conocía el sistema francés, tú en Francia hablas de un tipo variable y te disparan en la pierna por haberlo propuesto, porque allí es fijo o fijo. Variable, ¿qué es variable? Mi vida va a ser variable de lo que yo tengo que pagar de mi hipoteca. La gente, yo pago 2.000 pavos para el resto de mi vida y no me líes, ¿no? Aquí en España éramos como fluctúa, a ver si hay suerte, suena la lotería y pago menos o pago más. Como que ahora nos han enseñado que el fijo es lo que mola y la gente se ha pillado fijos del 1%, yo quiero eso, yo quiero un fijo a 30 años al 30%, los variables no molan tanto, pues porque dan sustos, ¿no? Y la gente aprende que los sustos no molan. Y se comenta que esa presión que tiene la sociedad y los que están dispuestos a apretar a su banco para mejorar las condiciones. Dicen las malas lenguas, o buenas, según donde se mira la perspectiva, que los bancos no están por la labor de cambiar de variables a fijos, o supongo que hasta mixtos se lo pueden plantear, y prefieren soltar hipotecas, o sea, prefieren que el cliente se vaya a otro banco antes de negociar de ese variable a fijo. ¿Notáis que eso es así en el cambio de hipotecas? Porque también supongo que haréis bastantes. Bueno, a día de hoy yo creo que se ha democratizado mucho toda esta parte. Las subrogaciones o cancelaciones de hipotecas hasta hace 2 años, que bueno, pues los tipos de interés eran buenos y la gente no tenía esa necesidad de cambiar, pues la gente no cambiaba de banco con la hipoteca, ¿no? A día de hoy vemos muchísimos cambios de banco. Es decir, si yo tengo una hipoteca variable, eh, soy un buen cliente para el banco y no consigo que me mejore las condiciones y ahora estoy pagando un 5% de interés de mi hipoteca, pues seguramente haya otro banco competidor de él que me pueda ayudar a buscar un tipo fijo que, pues, bueno, que mi economía doméstica, al final la diferencia es mucha a nivel mensual de un 5% a un 2% que venía pagando. De hecho, a partir de un 5-25% aproximadamente pagamos el doble de intereses que de capital. O sea, perdón, pagamos lo mismo de intereses que de capital para que veamos un poco la cuantía de dinero que estamos hablando. Y pues tenemos que también buscar por nuestra salud financiera. Al final, el buen cliente es el que cuida de su salud financiera y habrá alternativas dentro del mercado y Givo pues, les va a poder ayudar a encontrar una nueva solución de financiación para su vivienda. No obstante, yo creo que también se ha democratizado la parte del tipo fijo, ¿no? Los últimos quizá 5 o 6 años atrás no era tan popular el tipo fijo y lo más popular era un tipo variable. A día de hoy podemos decir que fácilmente el 50% del mercado se encuentra en el tipo fijo, es decir, los clientes apuestan por pagar esa cuota durante el resto de la vida de la hipoteca, un 40-45% el tipo mixto, ¿vale? Que Banco de España y, bueno, pues todo al final es un préstamo variable, ¿vale? Es decir, se cuantía como un préstamo variable porque aunque tengas un periodo fijo, el préstamo es variable, pues ahora está muy de moda, pues me voy a 3 años, 5 años, 7 años, 10 años de parte fija, entonces toda esta subida del Euribor, yo me quedo tranquilo con ella y dentro de 10 años, pues ya veré pues, en cuánto están los tipos de interés, cuánto he amortizado, etcétera, porque es un préstamo que tiene, digamos, ahora mismo mucho auge, ¿no? Porque al final tiene mucho sentido. La mayor parte de los intereses de la hipoteca se pagan al principio del préstamo. Entonces, si los primeros 5 o 10 años yo estoy cubierto de estas subidas, entonces los sustos, digamos, dejarme el coloquialismo, admitirme el coloquialismo, serán menores, ¿no? Porque cuando llevo ya 15 años pagando y me sube la hipoteca, ya como el capital a amortizar es menor, lo notaré y por supuesto que lo notaré mucho, pero ya será menor el capital y ya digamos que no será tanto susto como si me pasa en el año 2, 3, 4 de hipoteca que estoy pagando casi todo intereses, ¿no? Que así no estoy amortizando capital de esa hipoteca. Y luego un 5% aproximadamente, 5-10, pueden ser préstamos directamente variables de toda la vida, ¿no? Donde el primer año suele ser fijo. ¿Quién está aceptando sobre todo este tipo de préstamos? Bueno, pues como bien decía Enric, hay personas no residentes que en sus países es muy común, por ejemplo, el préstamo variable y también están los tipos de interés excepcionales, a un 0,20, 0,25 sobre el precio del dinero, ¿no? Sobre el Euribor. Entonces, también hay clientes, sobre todo extranjeros, que apuestan por este tipo de préstamo
porque se ven en una comodidad de ellos. Yo mi recomendación, al final es muy cómodo pagar un tipo fijo a 30 años sabiendo que todos los meses vas a pagar la misma cuota, organizarse los pagos que tenemos, los pagos del coche, del colegio, de la comida, el supermercado, de los niños, etcétera, con una cuota fija que ya sabemos que vamos a tener, ¿no? Y también una apuesta, si somos un perfil un poquito más arriesgado por ese tipo mixto, que pensemos que los tipos de interés en 3-5 años van a bajar más y pues queremos apostar a poder ahorrar dinero porque la diferencia de estos 5 primeros años es grande, ¿no? De este tipo de interés. Es un poco también nuestros expertos lo que van a ayudar es a tomar la mejor decisión en función del perfil del cliente. Si es un perfil mucho más conservador, siempre recomendaremos un tipo fijo. Si es un cliente con un poquito más aversión al riesgo o que quiere esta tipología de hipoteca, pues le ofreceremos perfectamente un tipo mixto. Perdón, perfecto. Yo creo que ha quedado claro, clarísimo, ¿vale? Por tanto, dudas, preguntas, podéis hacer dos cosas. Abrís micro directamente, cámara, levantáis mano y abrís la consulta, o por chat y os lo contestamos. También, como esto va a quedar grabado en YouTube y tendréis el canal, tendréis los datos tanto de GBox como de Property Buyers para cualquier consulta que podamos haceros llegar, para cualquier duda y evidentemente lo que necesitamos es eso, que si tenéis dudas, que podáis contar con profesionales. Si no hay dudas, es que nos hemos explicado Fernando y yo perfectamente y todas las dudas que teníais ya las hemos ido contestando durante el camino. Preguntas no las veo, que también llevamos un rato hablando y esto es espeso, ¿eh? Parece que sea tal, pero cuando empiezas a hablar de porcentajes y demás se hace un poquito bola, ¿eh? Pero para eso están profesionales como GBox, que esto os filtran en la información y solo os llega el tipo de interés, que es importante, que ha dicho una palabra antes que para mí, si los que estáis viendo esto, TINs y TAEs, ¿eh? Es muy diferente lo que te ofrecen de TIN, este es el precio oferta, ¿eh? Al 2%, al 2%, y después te meten un TAE que hay ahí vinculaciones y acaba siendo un 3,50 o algo así, no tan heavy, pero bueno. Eh, pues perfecto, si no hay preguntas es porque ha quedado claro. Como digo que esto queda grabado y que iremos subiendo por las redes sociales y demás, cualquier tipo de pregunta, pondremos dentro de los canales los links con los correos electrónicos que toquen para poder ayudaros. Gracias por este rato, Fernando. La verdad es que siempre que compartimos un ratito se nos da bien y nos lo pasamos bien porque se nota que hablamos de algo que nos gusta, que le metemos pasión y que realmente nuestro objetivo es ayudar a los compradores y a quien quiere una hipoteca hoy en día y es muy difícil elegir. Por lo tanto, agradecer a los que se han apuntado, se han conectado y los que estáis conectándoos en los próximos vídeos de que estará grabado, pues encantados también de poderos ayudar. Estamos en contacto. Gracias de nuevo, Fernando. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Un abrazo Venga, muy grande. que vaya muy bien. Gracias a todos. Chao. Gracias.